Vamos a hablar de enfermedad psicosomática. Este es un buen momento. Esto que está ocurriendo nos focaliza, nos pone en eje con cuestiones muy profundas. Y entonces vamos a poder entender mucho más este vínculo que establecemos con este cuerpo que habitamos. Voy a comenzar diciendo algunas cosas que ya he dicho, que los que me han escuchado o han leído algún libro mío ya lo han escuchado, pero tenemos que avanzar desde un lugar relativamente básico de este modo de leer el cuerpo, para poder comprender o avanzar después un poco más. Voy a comenzar con algo que es como... em, bueno, yo lo repito mucho, es como, alguien podría decir mi caballito de batalla, pero en toda enfermedad el alma la gesta y el cuerpo paga la factura con sus órganos. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un alma, un psiquismo, un alboroto interno que construye una escenografía, construye una historia para un cuerpo, y entonces esta mente, esto que lo gesta, que gesta esta enfermedad, este montaje en el cuerpo lo lleva a cabo, lo expresa y lo paga con sus órganos. Nuestro cuerpo es una gran cantidad de órganos, desde la piel, que es el órgano más extenso del cuerpo, todos estos órganos van a pagar esta gesta del alma. Somos una unidad, cuerpo, alma, mente, digamos, todo lo que ocurre en nuestra alma, nuestras vivencias, nuestras emociones, la traducción que hacemos de aquello que nos afecta, eso que afectivo, lo afectivo que nos interroga. Todo esto es traducido, decimos lo que nos afecta y ya hablamos de afectivo, pero antes de continuar yo quisiera aclarar algunas cosas que cuando fui preparando esta clase o seleccionando el material, pensé que era necesario aclarar. Tienen que comprender que el hecho de estar, por ejemplo, con una persona que ahora se utiliza mucho decir, o es muy frecuente decir, con una mala energía, o estamos en situaciones repetitivas de angustia, de hartazgo, con una persona complicada o que no terminamos de interactuar adecuadamente y se torna complicado el vínculo, eso por sí solo no nos enferma. No es que por estar padeciendo esa mala energía nos vamos a enfermar, o por estar un tiempo largo en una relación que es tóxica, como también está de moda decir, nos vamos a enfermar. Es mucho más complicado, pero también mucho más sencillo. ¿Qué quiero decir con esto? Que una enfermedad orgánica es mucho más, también es un caballito de batalla mío, yo lo repito mucho esto, una enfermedad orgánica es más fácil de revertir que una enfermedad de orden mental, porque es complejo y es sencillo. Lo que voy a tratar es justamente de que comprendan esto, que no cualquier cosa nos enferma, no que, bueno, porque alguien nos tira mala energía, nos enfermamos. Es un poco más complicado, y voy a tratar de aclarar eso en principio. Entonces les decía que todo lo que nos afecta, que tiene que ver con lo afectivo, claramente, pero no lo afectivo solo actual, sino lo afectivo tal como se ha construido en cada una de las vidas, son traducidos por las mentes, por la mente. Y se construye así un argumento, una historia, una escenografía mental. El cuerpo es el lugar de la representación de esa historia, de esa construcción mental, que ahora ya vamos a ver cómo se construye. Entonces, una historia que, de acuerdo al grado de dramatismo que conlleva esa historia, vio que vieron que uno va a ver una película dramática o de suspenso, esta es una película dramática, pero de acuerdo al grado de dramatismo que tenga,
se recrea en el cuerpo hasta ponerlo al borde de algún abismo. El cuerpo es el lugar entonces de representación, porque tengo que insistir sobre algo que también insisto mucho, que es el cuerpo nada perdona. El cuerpo denuncia absolutamente todo. El cuerpo especialmente lo que no perdona es la estupidez, la tristeza, el aburrimiento, el dolor a mansalva. Si uno acepta un maltrato, un tipo vincular de cosas vinculares dolorosas, difíciles, eh, y no lo evalúa, no lo trabaja, no lo transita, no lo atraviesa adecuadamente y se va más allá de un límite o del límite que cada uno tiene, por supuesto que puede colaborar, pero siempre solo colaborar. Ya nadie desconoce que toda enfermedad orgánica, aun aquella que pone en riesgo la vida, es producto de algo que ocurre, de un drama que ocurre en otro lado, en el alma. Se han realizado muchas y diferentes investigaciones, por ejemplo, respecto a una enfermedad que tiene mucha prensa, es una de las que más prensa tienen, que es el cáncer. Se han hecho investigaciones en sus diversas formas de manifestación. En primer lugar, se ha probado que antes de la manifestación de una afección orgánica de este calibre, siempre ha ocurrido antes de esta manifestación un episodio altamente doloroso y sin resolución, de alguna manera, en esa vida. Es decir, cuando el sujeto no encuentra resolución, muere. El otro día escuchaba un experimento que se hizo con unas ratitas. Se colocaron 4 ratitas en un espacio y fueron sometidas a descargas, a tremendas descargas sin criterio. Si no es que era un reflejo condicionado, que si que las descargas hacia la derecha, entonces tenían que ir hacia la izquierda. Estas eran descargas de todo tipo y en cualquier momento. De estas 4 ratitas, al cabo de un tiempo no muy prolongado, 3 murieron y una permaneció viva. Estas 3 ratitas que murieron, la diferencia que después pudieron observar que tenían con la ratita que siguió viva, hoy podemos llamarlo hasta resiliencia, pero le vamos a dar otra forma. Esta ratita que sobrevivió era una ratita que descubrió el modo de frenar las descargas y cada tanto frenaba estas descargas. Se sentía entonces que ella tenía alguna posibilidad de operar sobre su vida, alguna responsabilidad respecto a ella y algo que podía manejar de su vida. Era responsable de su vida. Por eso cuando ocurre algo que nos deja totalmente fuera de concurso, es decir, fuera de la posibilidad de operar sobre eso, se torna realmente grave porque se enlaza con cuestiones del mismo orden que traemos de otros momentos de la vida, de la infancia, de otros momentos de más prematurez, de más incompletud, y que en ese operativo de tratar de resolver se enlaza, por ende no podemos transitar esto y por supuesto el peso de una enfermedad, como dice, se puede leer en francés, enfermé, en el encierro que nos va a sofocar, quedamos atrapados. Entonces decía que antes de una enfermedad orgánica tan difícil como está el cáncer o algo de ese orden, han ocurrido episodios altamente dolorosos y sin resolución. También se han realizado trabajos de campo con sujetos que aún padeciendo formas tumorales muy agresivas y con diagnóstico terminal,
se han resuelto favorablemente, girando por completo el pronóstico fatal al producirse una puesta en acto de cambios absolutos. Es decir, que la comprensión de aquello que condujo a esa vida al borde del abismo, la elaboración del hecho intenso que enfermó a ese sujeto, si esta madeja que se construyó de cuestiones dolorosas se desmadeja, se desarma, es decir, si interviene el psicoanálisis, algo de esto deja de ocurrir y entonces el cuerpo puede dejar esa representación y pasar a otra cosa, por decirlo de un modo sencillo. El psicoanálisis, ¿qué ofrece en definitiva? El psicoanálisis ofrece palabra. El psicoanálisis lo que ofrece es desenmudecer al sujeto, enseñarlo a hablar, enseñarle a decir de todo aquello que clausuró su vida, fundamentalmente clausuró su deseo. Nacemos y somos arrojados a un mundo que, como diría Lacan, si pudiéramos estar en el estado en que estamos cuando nacemos, con ese ser, con el deseo abierto, pero nacemos a la existencia y perdemos el ser. Lo que perdemos junto con el ser es la alegría del ser. Por eso decimos que cuanta más alegría, más psicoanálisis, porque el sujeto se desenmudece. Todo eso que enmudeció, todo ese dolor que quedó encerrado, sale con palabras, al ser interpretado, al ser elaborado. En esto, el psicoanálisis, entonces, tiene una acción muy importante, es decir, el psicoanálisis puede operar sobre la enfermedad orgánica, colaborando para que esto se desarme, esta escena se desarme. Esto es muy importante, porque si bien se le da un origen psicológico a la mayoría de las enfermedades, lo que no se termina de comprender es la importancia que tiene el psicoanálisis para desarmar esa operativa de enfermedad. Entonces, si podemos elaborar frente a una enfermedad todo lo que ocurrió con ese sujeto hasta que llegó a ese lugar, al lugar de ese encierro del cuerpo en esa escena de la enfermedad, si podemos trabajar en esto, la enfermedad retrocede, es decir, la escena pierde importancia y ya no deja de ser representada, como las obras de teatro que tienen mucho éxito y de repente pierden ese éxito, pierden esa popularidad y tienen que ir a trabajar a algún pueblo ahí perdido, tienen que ir a representar la obra a un lugar más escondido. Nosotros podemos lograr que ya no quiera representarla el cuerpo. Nosotros somos los responsables de todo lo que ocurre en nuestra vida, y por ende también en nuestro cuerpo, ¿no? Somos los autores de nuestro padecimiento. Pero acá también quiero aclarar algo. No significa esto que nosotros tengamos que estar permanentemente con pánico, terror de enfermarnos por una cosa u otra. No es tan fácil. Yo también digo con bastante frecuencia que no enferma quien quiere, sino quien puede. Hay que tener un backup detrás, una historia del sujeto muy particular para que esto ocurra. Porque ya si decimos sujeto, estamos hablando de sujeto, sujetado a pautas, sujetado a reglas, sujetado a mandatos. Entonces, otra cosa, he armado como una guía para yo suelo seguir avanzando con un tema y bueno, hay que seguirme. Entonces, se hace un poco difícil a veces, por lo tanto, bueno, me he hecho una guía. Decía entonces que de todos modos somos los autores de nuestro padecimiento, en el sentido de que le vamos dando lugar, seguimos mudos frente a hechos y acontecimientos y a sentido de las cosas que vamos perdiendo. Por mandatos, por presiones, por discursos ajenos, pero lo vamos perdiendo.
perdemos la responsabilidad sobre nuestra vida, como esas ratitas del experimento que les comenté, que mueren. Y la ratita que sigue viva es la que logra no perder la potestad sobre su vida, se le va encontrando un sentido y va dejando espacios de libertad o de posibilidad de ser. Libertad, ser, no somos libres, perdemos el ser al nacer. O sea, la situación se nos complica bastante como seres humanos, pero hay modos de operar con estas cosas. Y de esto estoy tratando trato de transmitirles algo. Algo muy importante también que estoy viendo aquí, que no quiero dejar de decir, es que la muerte siempre es prematura. Es decir, siempre se muere antes de lo que debiera uno morir. No es que, bueno, la muerte llega, está marcada. Podemos pensar infinidad de cosas o razones, desde espirituales, místicas, lo que uno desee, y todo es válido, pero, pero la muerte, créanme, siempre es prematura. Es el último acto de una vida. Es un acto preparado desde los primeros conflictos que arrasan con la idea de paraíso. Los poetas han hablado mucho del paraíso perdido, ¿no? Porque hay algo de ese ser, de esa alegría del ser, que se pierde al nacer. Entonces se pierde el paraíso. Entonces, a partir de que se pierde el paraíso, de que el sujeto nace a un mundo, pierde esta conexión con el cordoncito, que lo que desea lo tiene, lo que pide lo obtiene, con todas las características de ese vientre o de esa madre, pero pierde algo de eso que cree que va a encontrar en ese mundo, y de pronto se da cuenta que el otro es tan fallado como él, que el otro depende de otras cosas. Entonces hay un paraíso de sentido que se pierde. La vida entonces se complejiza, es compleja, es dolorosa. El mundo, enfrentar las vicisitudes de estar en el mundo es pesado. Lo familiar reclama siempre un poco más y las responsabilidades se multiplican. Uno no solo cada día es menos joven, sino que cada día tiene más complicaciones y más responsabilidades. Esto no es bueno ni malo, es. Entonces, todo lo que aporta alegría y satisfacción, que uno puede decir, bueno, yo no quiero vivir más en esta sintonía de energía negativa, yo no quiero más esto. Todo lo que uno aporta de alegría o satisfacción no alcanza para saldar la deuda que la vida, evidentemente, va generando a través de imperativos y exigencias que se formalizan en el cuerpo. Un cuerpo que paga peaje permanentemente en cada etapa de su desarrollo y a la hora de saldar facturas de eso que el hombre no ha podido satisfacer, no puede satisfacer, ese deseo al que debe renunciar y esas pérdidas, como ya he dicho, en especial la del ser por el nacer, que no puede duelar, utiliza sus órganos vitales, su pellejo para pagar. A veces la deuda supera la posibilidad de saldarla y ese sujeto paga con la vida misma. Pero de un modo u otro, ese pago siempre se realiza en forma dolorosa y devastadora. Ese cuerpo muestra la debacle a la que se somete. Entonces pierde su armonía y su belleza en pos de no quedar como deudor. Cuando uno se encuentra con alguien y después hace un comentario porque quedó preocupado, lo que suele decir es, está demacrado, lo vi enflaquecido. O sea, siempre son componentes que nada tienen que ver con cuando uno comenta y que qué lindo está el nene, cómo creció, qué linda eh, está la del cumpleaños, que esa cosa vital, bella, la enfermedad se la lleva, es como si la velara. Esa mortaja hecha de horror y fealdad, esa pérdida de, de estética, digamos, la estética de esa estética de la vida, esa creación de lo propio que no se realiza y no permite que la vida se sostenga.
De lo que se trata entonces, en primer lugar, es de saber negociar con las sentencias y las causas que hacen culpable al individuo, que le arrebatan su posibilidad de despliegue. Se trata de abandonar el silencio, este silencio del que yo les hablaba, este mutismo, y denunciar la crueldad del castigo. O sea, poner en palabras, todo el que hace terapia, el que sabe que llega a su diván a hablar de todo eso que es cruel, de lo que lo rodea, de lo propio, ¿no? De lo propio que uno activa, porque hay que terminar con el mito de que, bueno, es el otro el que. Sí, para el otro es la enfermedad, el otro es al que nos sometemos, pero someternos o no, y todo lo que nos ocurre, tiene que ver con elecciones propias, con modos de manejar eso que son propios y que ocurrirían con esa persona o con otras personas, y de hecho ocurrirían con cualquiera. Entonces el tema es que uno pueda desenmudecerse, que uno pueda hablar de todas esas cosas y no cambiar al otro. El otro, decimos los psicoanalistas, no existe. El otro es al que le colgamos absolutamente todo y al que le dedicamos la enfermedad. Esto es muy importante. Es una escena y todos sabemos que si hay una puesta en escena, hay espectadores, o por lo menos se desea que haya espectadores. Entonces se arma una escena para el otro, se enferma para el otro, como el suicidio es para un otro. La enfermedad es una ficción más, pero la ciencia médica ayuda, avala esta ficción. No, el saber médico es necesario, claramente esto que yo les estoy diciendo no significa que si tienen algún padecimiento no recurran al experto, al especialista, etc. Pero hay algo de la ciencia médica que al nombrar, le pone uno, visita al médico, el médico busca lo enfermo, no busca, no le dice a uno, ay, qué sanito que se lo ve, sino a ver qué le duele, cuál es su malestar, por qué está consultando. No tampoco va a contarle lo saludable que está. En todo caso está esperando que nos devuelva, bueno, estamos saludables. Pero al ponerle un nombre, es como si le diera el broche final a eso que se está armando como escena. Es como si le pusiera nombre a esa escena, a esa obrita que se está realizando para el otro. Entonces, el pronóstico, el diagnóstico y en especial el pronóstico de la enfermedad, del nombre que pone la ciencia médica, que se arroga en ese punto el falso poder de ser especialistas de la vida, solo son especialistas de padecimientos a los que saben manejar con alguna estrategia. Pero el médico, al nombrar la enfermedad, al establecer ese pronóstico, sentencia al sujeto, que como dije antes, está sujeto a, a mandatos, a nominaciones, al poder del otro. El otro tiene un gran poder. Desde que nacemos, por ser tan dependientes de los adultos, de unos padres para que nos alimenten y nos den abrigo, quedamos como, le otorgamos a ese otro un gran poder. Entonces decía sentencia, y entonces la enfermedad que ya estaba ahí dialogando con el sujeto y viendo a quiénes ponía, qué órganos ponía como protagonistas, o a qué órgano ponía como protagonista, y a veces a qué órganos, ¿no? Porque a veces se le va la mano al armado. Finalmente toma verdadera entidad, ¿no? Es como que ya está, oficialmente está. De todos los falsos poderes, esta época hace uso y abuso de la juventud, la medicina y el silencio. Y es por esta vía que yo suelo decir que se trata, eh, cuando seguimos mudos, cuando somos incapaces de sentenciarnos o de darle sentido a todo lo que nos va ocurriendo con las palabras adecuadas, somos como asesinos seriales,
una raza de asesinos seriales, pero asesinos del propio equilibrio orgánico, responsables entonces de esa muerte prematura. Pero perdida la ingenuidad, ya no hay duda alguna que nos dé auxilio. O sea, somos los hacedores de nuestra vida, nuestras enfermedades y también nuestra muerte. Toda enfermedad se gesta en el alma, como dije, y el cuerpo paga la factura con sus órganos. Como dice el tango Naranjo en Flor en su estribillo, primero hay que saber reír, después llorar, después amar y luego andar sin pensamientos. De eso se trata, de construir una vida que atraviese todo y se despoje de todo, que no sea reservorio de falsos enunciados o sometimientos, nefastos duelos, fantasmas de un pasado que ha de subvertirse, o sea, ha de atravesarse, hay que ser subversores de ese pasado propio para vivir una vida acorde con el deseo y algo propio. Vivir con dignidad y morir con dignidad. Hay algo muy importante también, no se puede estar, ya sabemos, más o menos muerto, como no se puede estar más o menos embarazada. Se trata de saber que ninguna situación que toque esencialmente al universo humano puede ser a medias. Porque entonces pensar que la vida, eso que define la condición del humano, puede ser a medias, entonces nos deja muy expuestos, nos deja muy como, bueno, podemos jugar con nuestro cuerpo, podemos jugar con nuestra vida, total es más o menos. Poetas y pensadores hablan de la muerte cotidiana, esa muerte que se instala en la vida, que la cercena. Yo digo que solo hay dos posibles dimensiones para el hombre. Hay una muerte cotidiana y, por supuesto, como lacaniana, haciéndome eco de Lacan, hay una muerte que está instalada en la vida. Pero es un poco más complejo el tema, no se puede decir así tan livianamente. Yo digo en principio, para poder seguir abordando este tema, que solo hay dos posibles dimensiones para el hombre. Se vive o se está muerto. O se está muerto en un acto que pretende ser el acto de respirar. Vivir es lanzarse a la vida, es superar el miedo que produce ser libre. La libertad, ese miedo, lo que se considera un acto terrorista, el terrorismo de la libertad. Se trata de despegar a la vida, se trata del trato con aquello que es lo más propio de lo propio. Ahora, todo esto suena muy bonito, pero ¿cómo se logra lo de todo esto? Repito, se logra en la medida en que uno es capaz de hablar de lo que tiene que hablar, de ser subversivo respecto a ese pasado que nos fue construyendo esta red y nos fue poniendo al abismo de caer en el límite de caer en este abismo de esta red que nos roba la vida en definitiva. Voy a dar un ejemplo para quienes la conocen de Susan Sontag. Es una escritora nacida en New York en 1933, muere en la misma ciudad en el 2004 a los 71 años. Novelista, ensayista, también fue docente, dirigió películas, obras teatrales. Es considerada realmente una de las intelectuales influyentes de la cultura, ¿no?, estadounidense. Ella recibió el nombre al nacer de Susan Rosenblatt, hija de Jack Rosenblatt y Mildred Jacobsen, ambos judíos. Su padre biológico falleció, esto es muy importante, les cuento esto primero solo para ponernos en foco, pero hay algo que realmente es importante, y traje este ejemplo, para entender cómo se desarrolla el tema de una patología orgánica, tomando un caso que ustedes pueden googlear, reconsiderar, etc. Su padre biológico fallece a causa de una tuberculosis. Tuberculosis, clásico de la época, cuando Susan contaba solo 5 años de edad. 7 años después, la madre contrae matrimonio con Nathan Sontag. Susan y su hermana Judith adoptan el apellido del padrastro. El despliegue de una historia cargada de significantes se despliega en un cuerpo que no perdona el malentendido y relata con sus órganos
y sus síntomas aquello que no ha obtenido respuesta. El cuerpo no perdona el malentendido, el cuerpo no perdona que no se aclare el sentido de algo. Y relata, porque a veces es una puesta en escena de cosas que construye tomando de todos lados algún elemento y arma como un rompecabezas, pero en otros momentos también es un relato de algo que ocurrió en esa vida. Entonces relata con esos órganos y síntomas aquello que no ha obtenido respuesta, aquello que no se ha desenmudecido, aquello de lo que no se ha hablado. Por eso los psicoanalistas, bueno, de acuerdo a lo que a mi postura con lo psicosomático, con el fenómeno psicosomático, este ser fenómeno de un circo que es la propia vida, el no ser normal en la normalidad de la salud, que no es la enfermedad. Hay algo que tenemos que comprender, digamos, darle sentido nuevamente, porque si no el malentendido reina y el malentendido nos aborda y nos devora. Susan pierde tempranamente un padre y se queda con una madre que al entrar Susan en la preadolescencia, 12 años, coloca en ese lugar de padre a otro padre, un nuevo padre, un fuera de la sangre, que toma ese lugar, fuera de la sangre, digo, pero no era un padre biológico de sangre, que toma ese lugar. Y la joven acepta el nuevo apellido como propio. Se llama Susan Sontag. Se rebela contra su vínculo sanguíneo al dejarse nombrar por ese sustituto. El tema de la sangre es el blanco de un apellido que ella deja atrás. Todo un tema. Ya ella está dejando ese tema atrás. Tiene que pagar factura el cuerpo. Por eso que no quedó claro, por decirlo así. Como si alguien nos hablara y uno dice, bueno, hablé una hora con alguien, pero no me quedó claro, no entendí el sentido de... Bueno, es como si el cuerpo fuera algo así que nos está interrogando permanentemente y a ver, esto no me queda claro, no nos perdona. No nos perdona el no darle sentido, el no desenmudecer, el no subvertirnos y ser, digamos, encontrarnos con estos sentidos, rescatarlos. Pero ese padre que traiciona, que ella traiciona, reclama su presencia y ella se convierte en ese padre. Entonces, ¿qué encuentra en ese camino? La homosexualidad. Viene en su auxilio. Una primera traición, ¿no? Una madre que en los albores del despertar sexual de la niña la obliga a indagar en un deseo foráneo. Foráneo digo extranjero. El cifraje se instala y en un múltiplo de 12, digo cifraje porque después voy a hablar del modo en que yo opero con la enfermedad orgánica, es algo que me resulta realmente fascinante y considero que el psicoanálisis es por experiencia trabajar con el fenómeno psicosomático. Desde la respiración también es otra cosa que yo repito mucho, todo es psicosomático, todo es fenómeno psicosomático. Entonces hay un modo de ir leyendo, porque es como si el cuerpo nos armara un protocolo y dijera, bueno, a ver, si se cumple esto, esto y esto, estamos por el camino equivocado y bueno, algo hay que desinstalar de ese camino. Entonces, hay algo en eso que yo llamo cifraje. En este caso, el cifraje es claro. En un múltiplo de 12, o sea, a los 24, en un 24-36, perdón, ella enferma de cáncer de mama. Los médicos consideran el cáncer muy avanzado. Desahuciada, ella se burla del saber médico, no acepta la sentencia y sale airosa de ese episodio. Su madre queda liberada de la culpa infantil que Susan cargaba sobre ella. La letra la salva del horror del acto
y su inteligencia la rescata del abismo del no ser. Años más tarde, en otro cifraje de ese hecho que no cesa en su producción de significantes, el cuerpo, ese cuerpo que da cobijo a los órganos y la arrebata, le pasa factura. Y lo que ella llama en su libro La enfermedad y sus metáforas, dice, bueno, por supuesto le sale al paso, son tiempos de mimetismo con ese padre. Primero es ese padre que busca en su modo de goce con una mujer, ese padre que quiere conocer y ya no está, ese padre que desaparece en la muerte y deja sombras de horror en Susan. En el libro que cité, ella habla de dos enfermedades que enlaza por razones de similitud y diferencias. La primera enfermedad pudo haberse resuelto con mucha facilidad. Pudo haberse resuelto con mucha facilidad. Ella tomó un apellido de un deseo que un hombre que elige, la madre que no elige ella ni como hombre, ni como padre, ni como partener. Es este el tema. Pero la verdadera cuestión aparece luego. Por supuesto, ella supera ese episodio como corresponde, no acepta, una mujer inteligente, creativa, no acepta eso, sigue adelante, pero ella en ese libro, vamos a ver qué interesante, enlaza. Dice, el padre evidentemente, como dijimos, muere de tuberculosis y ella de cáncer. Pero escuchemos su palabra y con ella cómo suplica, cómo busca un padre. Susan Sontag, en La enfermedad y sus metáforas, dice, dos enfermedades conllevan por igual y con la misma aparatosidad el peso agobiador de la metáfora, la tuberculosis y el cáncer. Las fantasías inspiradas por la tuberculosis en el siglo XIX y por el cáncer hoy son reacciones ante enfermedades consideradas intratables y caprichosas, es decir, enfermedades incomprendidas, precisamente en una época en que la premisa básica de la medicina es que todas las enfermedades pueden curarse. Las enfermedades de este tipo son, por definición, misteriosas, porque mientras no se comprendieron, porque mientras no se comprendieron las causas de la tuberculosis y las atenciones médicas, fueron entonces tan ineficaces estas atenciones para esta enfermedad, porque ésta se presentaba como el robo insidioso e implacable de una vida. Ahora es el cáncer la enfermedad que entra sin llamar, vivida como invasión despiadada y secreta, papel que hará hasta el día en que se aclare su etiología y su tratamiento sea tan eficaz como ha llegado a serlo el de la tuberculosis. Quien ya ha tenido un infarto tiene por lo menos la misma posibilidad de sucumbir de otro infarto a los pocos años que la de un canceroso de morir de cáncer. Pero a nadie se le ocurre ocultarle la verdad a un cardíaco. Un ataque al corazón no tiene nada de vergonzoso. Pero a los pacientes de cáncer se les miente, no simplemente porque la enfermedad de eso se piensa que sea una condena a muerte, sino, muy interesante cuando dice condena a muerte, ¿no? Sino porque la considera obscena en el sentido original de la palabra, es decir, de mal augurio, abominable, repugnante para los sentidos. Hay una vieja definición figurada del cáncer, que es todo lo que desgasta, corroe, corrompe o consume lenta y secretamente. Dice Painel, ¿no? En 1528. Un año antes de morir de cáncer, en 1892, Alice James escribía en su libro, en su diario, acerca de esta impía sustancia de granito que llevo en mi pecho. Pero este bulto está vivo, es un feto con su propia voluntad. Novalis, escribiendo en 1798 un trozo de su proyectada enciclopedia, define el cáncer junto con la gangrena como parásitos acabados. Crecen, son engendrados, engendran, tienen su estructura, secretan, comen. El cáncer es una gravidez demoníaca. San Jerónimo debía de estar pensando en eso cuando escribió, y aquel con el vientre hinchado está grávido de su propia muerte. Aunque en el decurso de ambas enfermedades el enfermo adelgaza, es muy diferente perder peso por tuberculosis o por cáncer. Con la tuberculosis la persona se consume, se quema.
Con el cáncer, las células invaden al paciente, se multiplican y causan la atrofia o la obstrucción de las funciones corporales. El enfermo de cáncer se arruga, según Alice James, o se encoge, según Wilhelm Reich. La tuberculosis ha de desembocar en una muerte fácil, el cáncer en una espectacularmente espantosa. El cáncer parece que sigue siendo un tema raro y escandaloso en la poesía y es inimaginable estetizar esta enfermedad. En una desgarradora carta del 1 de noviembre de 1820, Keats, separado por siempre de Fanny Brawley, escribe desde Nápoles: si tuviera la mínima posibilidad de mejorarme de la tuberculosis, esta pasión me mataría, como lo explica un personaje de la montaña mágica. Los síntomas de una enfermedad, dice, son la manifestación disfrazada del poder del amor, y toda enfermedad no es más que el amor transformado. Es muy interesante también escuchar, ¿sí?, qué dice Wilhelm Reich como ejemplo de su teoría del cáncer de Freud, que para él se había declarado cuando Freud, hombre apasionado por naturaleza, y él dice muy infeliz en su matrimonio, se entregó a la resignación. Esto es yo no lo comparto, ¿no? Pero yo creo que realmente sí tuvo que abandonar Freud por diferentes razones, placeres personales, gustos personales, en su edad madura, ¿no? Lo que en realidad la tuberculosis de una otra época fueron como la forma, la imagen de la femme fatale, ¿no? Quizá el legado más importante hecho por los románticos a nuestra sensibilidad no es la estética de la crueldad ni la belleza de lo mórbido, como sugieren algunos, ni siquiera la demanda de la libertad ilimitada, sino la idea nihilista y sentimental de lo interesante. La mente traiciona al propio cuerpo. Kafka decía: mi cabeza y mis pulmones se han puesto de acuerdo a mis espaldas. Esto lo hacía como cuando padecía de tuberculosis en una carta a Brod, en 1917. Como decía también en una de sus últimas novelas, el cuerpo, el que traiciona los propios sentimientos. La traición del cuerpo tiene una lógica interna. Siempre tiene una lógica interna. Bueno, hay muchos más ejemplos que no les voy a dar, realmente no les voy a dar. Pero lo que es importante es un poco entender que el FPS o el fenómeno psicosomático nos conduce por la vía de la interrogación a interpretaciones que poco tienen de oracular. La dirección de la cura en el FPS es un modo particular de abordar la epicrisis, que denuncia una escena congelada, inabordable. Es decir, que no es todo tan sencillo. Pasa esto, entonces directamente sigo con aquello me muestra por qué me estoy enfermando. No se pueden sacar conclusiones ni sencillas ni elementales. Se trata de cada significante, el sentido de cada significante, el enlace de un significante, como decimos los psicoanalistas, con otro significante, cómo se construye esta cadena de significantes en torno a ese padecimiento. Ya entendemos un poco de qué viene que en una vida o a lo largo de toda una vida, como vimos con Susan Sontag, se produce todo ese entramado, ese enlace. Pero ahora tenemos que entender que no es fácil ni el diagnóstico ni el modo de abordaje de una cuestión orgánica. Entonces hay algo que queda congelado, decimos holofraseado por congelado en una vida. Entonces se trata no de hacer algo como un oráculo, esto es aquello, esto va a pasar de determinada manera, sino que de esa epicrisis denuncia una escena congelada, inabordable, que dado el discurso holofraseado que hace huella, reclama interpretaciones que hagan corte exactamente allí, en una zona fangosa, una zona que va a producir
señalamientos adecuados para el sujeto, pura creación de un sentido que ha sido expulsado del paraíso de la carne. La técnica a utilizar con el FPS es una técnica que yo he construido, que la iré como estableciendo, voy a hablar un poco más de esto, en futuros encuentros. Creo que por hoy es suficiente y bueno, es muy interesante también tener este modo de encuentro virtual, porque también es mucho más lo que uno se puede explayar, el que lo escucha puede repetirlo, el video, volver a escuchar lo que no entendió. Sí, bueno, los dejo con la posibilidad de que hagan preguntas que yo voy a responder. ¿M? Va a haber un lugar para que ustedes hagan preguntas y esas preguntas van a ser, las voy a responder, por supuesto. Gracias, bueno, y hasta la próxima.